Estimados amigos, estamos nuevamente en Plataforma Democrática, su programa que nos permite desde un punto de vista plural analizar distintos aspectos de la realidad nacional. En esta oportunidad contamos, como siempre, con Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput y Ángel Delgado en la conducción. Les doy un especial saludo a ambos por sus comentarios que van a hacer sobre los temas que lo van a tratar, recordándoles a todos ustedes que este programa se transmite por VHTV Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien, sin duda el acontecimiento que hasta ahora nos tiene en vilo como sociedad ha sido la, entre comillas, sorpresiva muerte de Abimael Guzmán, quien tiene 86 años y sufre una precaria salud. Evidentemente, en cualquier momento el deceso se puede producir. Sin embargo, por la connotación del personaje, esto trae a la memoria un conjunto de escenas que sucedieron en las últimas décadas del pasado siglo y que son de muy triste recordación. Está en la memoria viva de muchos peruanos, especialmente los que tuvieron la oportunidad de vivir y sufrir los embates del terrorismo, tanto en algunos casos perdiendo víctimas, siendo ellos víctimas de esta insania terrorista, o simplemente los atentados que ponían en jaque a Lima y a otras ciudades importantes del país. Momentos terribles, momentos de horror, momentos trágicos que hemos vivido, y todos quisiéramos, sin duda alguna, creo que este es un sentimiento general, que la muerte del personaje, del líder genocida, pudiera conllevar el cierre de un capítulo infausto en la historia nacional. Quisiéramos que solamente sea objeto ya, bueno, del análisis histórico y, por cierto, fuente de lecciones para el porvenir. Sin embargo, tengo yo una posición que yo quisiera compartirla con ustedes, tengo una preocupación, una inquietud, es la que el senderismo, si bien ha sido derrotado en su aspecto militar, cosa que fue reconocida expresamente por la cúpula de Sendero Luminoso, en una conferencia que dio con la anuencia de Vladimiro Montesinos después de la captura de los principales mandos de Sendero, donde anunciaron un viraje estratégico. Señalaron de que efectivamente se había producido una derrota militar y en consecuencia estaban entrando en un periodo de reflujo conocido con el nombre de defensiva estratégica. En situación de defensiva estratégica no cabe pues ninguna suerte de aventura militar, deponen las armas, que por cierto habían sido militarmente destruidos, liquidados, derrotados, y en consecuencia el gran anuncio, el gran giro en este recodo del camino es la participación política que se propone como objetivo central Sendero Luminoso, y para lo cual promueve un conjunto de organizaciones, siendo una de ellas las más significativa, el Movadef, movimiento que lucha por la amnistía de todos los presos políticos, incluyendo Fujimori, importante, con el objeto de poder reconciliar al país. El Movadef intentó, hace ya unos años atrás, inscribirse como partido político, como movimiento, y precisamente por su adscripción al llamado pensamiento Gonzalo, vinculado a la ola del terror que el Perú vivió, el Jurado Nacional de Elecciones y la opinión pública coincidieron en rechazar la pretensión que un partido que hacía eco de un ideario en el fondo terrorista, aunque repito, ya sin necesariamente la violencia en los hechos, pero sí en la concepción, pudiera tener un reconocimiento legal y participar en las lides democráticas. Sin embargo, hay que reconocer que 20 años después, exactamente 19 años después de su captura, el senderismo revivido ha logrado no solo mantenerse, sino avanzar en importantes posiciones en gremios de la sociedad como el magisterio. La lucha del año 2017 fue una lucha impulsada por CONARE, que era el brazo magisterial de Sendero Luminoso, y ahí es donde aparece la estrella fulgurante del señor Pedro Castillo. Bien, lo que yo quería decirles es que el senderismo, luego de la victoria electoral de Pedro Castillo, con todas las cosas que conocemos, ¿no?, con todos los mecanismos que generan dudas, sin embargo, ha dado un paso estratégico porque vean ustedes, lo que no pudo hacer Abimael Guzmán por el camino de la violencia armada,
aparentemente lo estarían logrando sus atlatres, sus seguidores, sus acólitos, usando los mecanismos de de la lucha política y usando los mecanismos electorales. Hildebrand, un personaje, un periodista que efectivamente promovió como nadie la candidatura de Lápiz, la candidatura de Castillo, en su último número reconoce objetivamente lo que ya más o menos todos sabemos, que el gobierno de Castillo no solamente tiene gente vinculada a Cerrón y a la coordinadora bolivariana de origen castrista, chavista, en fin, sabemos cuáles son la filosofía política de esta gente, sino tiene, inclusive cercano al entorno de Castillo, a gente vinculada ni más ni menos que a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, ayornado, renovado probablemente, pero Sendero Luminoso que no tiene ningún tipo de ascos en hacer suyo no solamente el marxismo, el leninismo y el maoísmo, sino fundamentalmente la cuarta espada de este desarrollo ideológico que se conoce con el nombre del pensamiento Gonzalo. Entonces la pregunta que quiero hacer, empezando por Víctor Andrés, es si la muerte del genocida terrorista implica también en simultáneo la liquidación de sus ideas, con todas sus letras, de que las ideas no perecen y en consecuencia estas iban a perdurar más allá de su vida y de su muerte. Este es lo que yo quería comentar contigo. O sea, hagamos un análisis en función de cómo queda Sendero después de la liquidación física, después de la muerte inexorable de su líder, y si esto significa la cancelación del movimiento para alivio de todos los peruanos, o por el contrario, vamos a vivir una etapa de neosenderismo donde el pensamiento Gonzalo, mira tú, podrá sobrevivir justamente como dije hace unos instantes, más allá de la vida, más allá de la muerte. Víctor Andrés. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. ¿Me escuchan bien, no? Bien. Estamos todos bien, ¿no? Perfecto. Yo saludo por supuesto, a Ángel y a Juan el día de hoy. Me alegra mucho estar con ellos y estar con todos los que nos escuchan constantemente en esta plataforma. A ver, yo creo que acá hay varias cosas que hay que analizar. Es cierto que las ideas están ahí, bueno, también, las ideas siguen vigentes o más que vigentes, están a la mano de cualquier estudioso, de cualquier revolucionario, pionero, líder del mundo entero. O sea, las ideas están ahí, las ideas no se van, no se entierran, pero somos totalmente obsoletas hoy día. A lo que se dedicó los seguidores de Sendero es a tratar de reciclarse por su fracaso ante el movimiento Sendero, que atrajo a mucha gente porque pensaban que podía ser ganador. En muchos sectores o zonas del país la gente se plegó a Sendero porque pensaban, lo veían como el más fuerte, como el exitoso o el ganador o el de mayor proyección. Pero una vez liquidado Sendero militarmente, perdió su atractivo para mucha gente que creían que tenía un tipo de éxito de Sendero. Hay que recordar que Abimael, la gente pensaba que estaba en el campo, la gente pensaba que estaba liderando huestes uniformadas, cantando y atacando y subvirtiendo el orden al interior del país, y vivía cómodamente en Lima, en Surquillo, en una casa de clase media alta, en fin, con ciertas comodidades, con una bailarina que le hacía pues el amén, en fin, vivía pues como un abuelito querendón, ¿no? Rodeado de hijos y de nietos. Entonces, toda esa figura tremendamente antirrevolucionaria, por decirlo de alguna manera, de Abimael se deshizo
o se descubrió cuando Abimael cayó. Y yo creo que al caer Abimael, y lo decía David Palmer Scott, que era un norteamericano que estudió mucho el tema del Sendero Luminoso, lo dijo el año 89, antes que caiga Abimael, que cayó el año 92. Él decía de que Sendero Luminoso iba a ser derrotado no por las virtudes de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales o de la sociedad peruana, sino por los defectos del propio Sendero, por su debilidad, por su estructura, que era un gigante con pies de barro. Y entonces el barro se deshacía y caía el gigante. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Cayó Guzmán, que al final lo buscaron detenidamente y pudo haber caído inclusive en época de Mantilla, al final del gobierno de García, en el año 90, pero cantaron victoria antes de capturarlo. Él se enteró y se fue. Y se fugó de la casa, creo que era en una casa en Camacho, horas antes de que llegue la policía. Esta vez ya no avisaron a nadie, porque Fujimori ni siquiera se enteró, estaba pescando en la Amazonía y lo capturaron. Entonces, yo creo que esa fue la gran derrota de Sendero, la caída de David Mural y descubrir lo que era una organización con pies de barro y muy individual, muy personalista, por supuesto el resto de lo que se sabía, sesgada, apasionada y obtusa, y con ideas, además, ya las ideas de Abimael estaban atrasadas con respecto a su época. Hoy día son ya casi ideas de la Edad Media, porque lo que él pensaba y decía en su momento, adaptándose a las teorías comunistas iniciales, hoy día es impracticable. No hay ninguna sociedad que lo tenga. Ninguna sociedad. Inclusive la China que conoció a Abimael y que frecuentó ya no existe. Es hoy otra China. Es un Estado capitalista, ¿no? Es un capitalista de Estado más que privado. Y entonces ya no hay un referente para que pueda sostener estas ideas que ya en su momento estaban atrasadas y hoy día, con mayor razón, habiendo pasado 30 años de su captura. Entonces yo creo que Abimael ya cayó y cayó el senderismo en ese momento. Lo que pasa es que hay gente que se ha querido reciclar y que no acepta, como el señor Maraví, que no acepta que han sido parte del Sendero y que ponían bombas. No lo acepta. Pero quieren negar todo lo que han hecho en su momento cuando debió aceptarlo como personas equivocadas, arrepentirse, o los que han inclusive cumplido condenas tampoco quieren arrepentirse mucho de esto. Son fanatizados, pero no veo que haya una nueva generación de esa generación, de esos 30 últimos años, que quieran abrazar esta ideología o este pensamiento de Gonzalo. No lo veo. Lo que sí veo es que hay una sociedad desesperada para que el Estado funcione, para que el Estado les lleve bienestar, salud, educación, cultura. Eso sí veo. Una sociedad frustrada, angustiada, una sociedad resentida por el poco Estado que tenemos, un gran Estado en la capital, muchos ministerios, mucha burocracia, pero un Estado ausente en las provincias. Entonces, yo creo que allí está un poco el tema. Yo no creo que Sendero se reavive con esto. La gran tarea de los últimos 30 años de los remanentes de Sendero, aparte del narcotráfico, que es una cosa diferente, el narcoterrorismo, eso tiene otro origen, otro financiamiento y otra dinámica. Pero en el caso de Sendero, lo que han preocupado es tratar de civilizarse, democratizarse, entrar a la sociedad, despojarse de su vestido rojo y ponerse un vestido más rosado y ayornarse y volverse una izquierda potable, digamos, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y finalmente lo que han estado pretendiendo siempre es la amnistía de Abimael. Amnistía que ya no va a funcionar porque ya murió. Así de simple. O sea, esta vida cómoda dentro de la cárcel, por supuesto, pero con ciertas comodidades de Abimael, es una vida que le ha sido
en todo caso, generosa con él, porque un hombre con la vida que él tuvo, con las enfermedades crónicas que tenía cuando fue capturado ya, haber vivido hasta los 86 años es una exageración en mi modo de ver. Y en cárcel es difícil. Muy pocas personas con esa poca salud y con esas restricciones a su libertad han podido vivir tanto en el mundo, y Abimael es una excepción. O sea, ha vivido demasiado porque en el fondo debe haber estado muy bien cuidado, y el Estado no ha tomado ningún tipo de represalias con Abimael durante sus 29 años de cautiverio. Por eso es que vivió tanto, porque si le hubiesen hecho la vida imposible, no hubiese durado tanto. Napoleón en Santa Elena no duró tanto. Los ingleses, pues, lo maltrataban psicológicamente, ¿no? Y de repente alimenticiamente también. Pero no duró tanto. O sea, gente que ha estado presa no ha durado tanto como ha durado el señor Abimael, marcando diferencias entre, por supuesto, Napoleón y Abimael. Simplemente en condición de detenidos o de exiliados o de encarcelados. Entonces yo creo que acá, para terminar, Sendero ha terminado. Hay un remanente, les hemos quitado esa reivindicación que querían hacerle, esa amnistía, que ya no hay, ya no va a haber, y se han quedado sin ese principal motivo de unidad de los pocos remanentes que quedaban. Y eso ya va a desaparecer. Ahora, las ideas sí están ahí, pero serán parte de la historia, y no creo que nadie las vuelva a abrazar como las abrazó en su momento Abimael y la gente que cayó con Abimael. Yo no creo eso. Lo que sí creo es que hay un movimiento de izquierda interesante e importante ante el desgaste y el desprestigio del Estado, pero que no se va a superar, evidentemente, porque los que están hoy día gobernando el Perú son tan incapaces, tan faltos de ideas, pero más que falto de ideas, me preocupa su ignorancia. Las ideas se combaten con ideas, pero ¿cómo combaten la ignorancia? Con mucha cultura, pero eso no llega sola. Eso implica una metodología diferente y no es inmediato, ¿no? Te toma 1 o 2 o 3 generaciones. Entonces, la ignorancia o la incapacidad o el desconocimiento del Estado, ¿cómo lo combates cuando están al frente gente, pues, que no tiene idea cómo manejar un ministerio, una empresa pública, etcétera? Ese es el problema, a mi modo de ver, la ignorancia, la incapacidad y la irresponsabilidad de los gobernantes actuales. A ver, muy interesante tus apreciaciones, Víctor Andrés. Y yo quisiera preguntarle a Juan, pero hacer un puente. Tú has señalado de que el pensamiento marxista de Sendero Luminoso, el llamado pensamiento Gonzalo, digamos que es una suerte de adecuación a una república andina con características agrarias profundas, un país semifeudal, como ellos lo caracterizaron, ha quedado en la obsolescencia. Cierto, es así. El marxismo ha tenido pretensiones científicas y, claro, si quiere discutir en el plano de la ciencia, entonces es factible que a través de los códigos científicos tú puedas establecer sus falsedades, sus anuncios que nunca se cumplieron, puedes tú desconocer el funcionamiento de la ley del valor y que finalmente las etapas, el rol de la clase obrera ha disminuido significativamente en los últimos años, fenómenos como la globalización que estaban fuera del escenario intelectual de los fundadores del marxismo. Eso es evidente. Sin embargo, desde que arrancó Sendero Luminoso, y esto en el seno de la propia izquierda, la interpretación del marxismo que hizo el Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de José Carlos María, que es el nombre exacto de Abimael Guzmán, de Gonzalo, fue una visión fundamentalista del mismo, era una visión casi religiosa, fanática, propia de más similar a la religión que a un conjunto de proposiciones de naturaleza aséptica y científica. Eso es, aunque parezca mentira, en un país atrasado culturalmente, presionado quizás por un conjunto de contradicciones y una pequeña burguesía que se sentía insatisfecha, especialmente provinciana,
generaron las condiciones incluso emocionales para abrazar esta fe como lo han abrazado, digamos, en alguna manera, guardando las distancias y los escenarios culturales, esta versión yihadista, extremista del Islam, que ha llevado, por ejemplo, al Estado Islámico a formularse como una fórmula de alta peligrosidad para el conjunto de Occidente. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiero preguntarte a ti, Juan, es esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el pensamiento marxista, que tuvo una importante influencia en el siglo XIX, en el siglo XX, pero al terminar esta centuria, se ha producido una suerte de desencanto, no solamente por los procesos históricos sociales, sino principalmente porque la realidad se hizo más compleja y las herramientas teóricas del marxismo ya no daban cuenta de esta realidad. Pero queda el fanatismo, queda la religión senderista, queda el pensamiento Gonzalo ya elevado a los altares de la aventura ideológica cuasi religiosa. ¿Esto crees tú que puede tener algún grado de vigencia? ¿Es esto lo que representa el núcleo de Sendero Luminoso que acompaña a Castillo y que inclusive tiene diferencias con la propuesta más latinoamericana, más formulada en nuestros términos culturales, en nuestro idioma, del chavismo, castrismo, cuyas expresiones son Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, qué sé yo? Eso es lo que yo quería preguntarte. Si es que este pensamiento Gonzalo, que efectivamente es el culmen del dogmatismo, puede en un medio como el nuestro seguir teniendo vigencia. Porque mira tú, ahí están pues los senderistas que no han hecho ningún tipo de ayornamiento. Otras izquierdas se han renovado más, han tomado más distancia, inclusive han dejado de lado una serie de preceptos teóricos, de formas de entender, han hecho un esfuerzo. Válido no, ese es otro asunto, pero en el caso del Sendero Luminoso, lo único que reconocen es que la lucha armada, el equilibrio estratégico fracasó y en consecuencia tienen que pasar a una etapa distinta. No hay una autocrítica, no hay un arrepentimiento, no hay el pedir perdón a los peruanos por lo que se ha realizado, ni mucho menos. Entonces, la pregunta es esta, insisto, si es que el pensamiento de Gonzalo puede tener todavía algún grado de presencia, influencia en determinados sectores del espectro político peruano, ¿no? Espectro político peruano que por lo menos coincidamos hoy día está presente en el gobierno de Castillo. O sea, no es solamente una ilusión, no es una cosa lejana, sino ahí está, en alguna medida, cogobernando con otras fuerzas políticas en el gobierno del señor Castillo. Juan. Bueno, igualmente un gran saludo a ti, Ángel, y a Vitocho, ¿no? Por esta oportunidad de conversar y transmitir nuestras reflexiones a los que nos escuchan. Mira, lamentablemente yo creo que tienen vigencia. Y tienen vigencia porque han consolidado sobre la base de aferrarse a sus fortalezas. Abimael Guzmán, cuando empieza Sendero Luminoso, era un profesor de primaria, en las alturas de Arequipa, no en Ayacucho, en Arequipa. Ahí están los orígenes de Sendero. Y no olvidemos que a fines de los 60, cuando ellos simpatizaban con la dictadura de Velasco, con el golpe de Velasco, este grupo de profesores de las alturas arequipeñas, no recuerdo la verdad el nombre, pero se plantean tomar el poder antes del año 2000. Mire esa visión de largo plazo. Y casi lo toman a inicios de los 90, por el estado de zozobra en que se hallaba el país. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la fuerza política de Perú Libre? El profesorado, el magisterio, nuevamente. En el interín, ¿a qué nos lleva eso? Que no hemos sabido identificar este proceso, que dicho sea de paso no es nuevo en el Perú, ¿eh? Y yo no hablaría tanto de Mariátegui, sino de los orígenes de Eudocio Rabines, que plantea en su libro El camino de Yenan, cuando Yenan Wei, ¿no? Como lo llamó Mao. Y cuando él en su juventud acompaña a Mao por la ruta de Yenan y lo plasma en un libro, que lamentablemente, bueno, lamentablemente no sé si es la palabra, que es difícil de encontrar. Yo lo encontré en Amazonas, ¿no? Pero ahí él habla de una opción radical, maoísta, y yo creo que ahí es el primer
antes que reniegue del comunismo, ¿no? Eudosio Rabines. Ahí está el primer eslabón de lo que constituye la violencia senderista. Y por otro lado, si vemos a Guillermo Bermejo, que está vigente en Huancayo con Vladimir Cerrón, al presidente Castillo, que es de Cajamarca, a Guido Bellido en el Cusco, ¿no? Arrasan en Puno, ¿no? Pues estamos viendo de que el fenómeno se ha diseminado y tiene relativa fuerza, y lo acompaña un 60% de popularidad en el interior del país. ¿Por qué? Porque hay brechas sociales que no podemos ignorar. Ahora, yo lo que creo es que, si bien es cierto, van a seguir con su prédica que ellos consideran exitosa, nos guste o no, han llegado al poder, y al frente tienen a un conjunto de parlamentarios con muy poca experiencia, hablaré de ellos en unos minutos, y entonces consolidan posiciones sobre algo muy maoísta, sobre los hechos consumados. No le piden permiso a nadie. Mira, un gobierno democrático hubiera sociabilizado el nombre de Julián Palacín, ellos lo nombran. Un gobierno democrático hubiera filtrado el nombre de Guido Bellido, ¿no? Como premier, ellos lo nombran y nadie se enteró hasta el día de la juramentación. Mira cómo manejan la discreción en términos políticos. La discreción, el saber ser reservado. O sea, son atributos propios de la política experta. Entonces, les permite manejarse sobre hechos consumados. Nadie ha movido al señor Maraví. Resistieron la ola. ¿Por qué? Porque en el fondo están unidos. Y aún más, a veces pienso que sus disputas y diferencias públicas son administradas para que vean de que hay ciertas brechas. También muy maoísta. Muy maoísta. Yo tengo ahí la biografía de Mao, ¿no? O sea, muy maoísta. El Politburó soviético o la nomenclatura china, ¿no? Se pelean entre ellos para que el pueblo vea que hay cierto nivel de discordancia, ¿no? Y al final llegan al objetivo único. Entonces, tenemos al frente a un grupo que tiene una ideología que es la amalgama, que es lo que los une, tienen objetivos claros. Creo que Pedro Castillo en ese sentido, es un alfil, no es la dama ni la reina. Allí está Cerrón, y detrás de Cerrón y de Bermejo y de todos ellos hay algo superior, Putin o la China, no lo sé, pero hay algo superior, hay un entorno, un contexto internacional, y eso les da fortaleza. Y se consolidan porque al frente tienen un parlamento que no sabe hacer control político. Yo la verdad es primera vez en mi vida pública que veo que los portavoces firman un comunicado como si fueran una ONG. ¿No? O sea, firma de todos los portavoces del Congreso firman un comunicado a la opinión pública. Exhortamos al presidente a que incinere el cadáver de Abimael Guzmán. ¿No pueden juntarse los portavoces para sacar una ley en 24 horas y decir de que el fiscal puede definir, ¿no? el curso de los restos de Abimael Guzmán? O sea, tenemos ahora un Congreso que se comporta como una ONG con su comunicado, en el cual firman todos los portavoces, a la opinión pública, dice, ¿no? Olvidándose lo que es la función política, no sugerir, no reflexionar públicamente, no invocar al presidente, sino cambiar el rumbo de los acontecimientos. Para eso están los parlamentarios, para eso son políticos. No para invocar, para exhortar, para comunicar a la opinión pública. Entonces, al tener ese Congreso al frente, incapaz de llegar a un acuerdo y poder sacar una ley rápidamente, o cuestionar a Bellido por qué no toma una decisión de Estado, o al propio presidente, porque bastaría con que el presidente convoque a sus ministros para que pueda tomar una decisión de Estado que sería comprendida por la opinión pública y desaparecer los restos de Abimael Guzmán con un notario, con todo un equipo adecuado, con los parlamentarios invitados inclusive. Pues se genera todo este debate que al final confunde, al cual algunos ya se están acostumbrando, y que, dicho sea de paso, le sirve de distractivo al gobierno sobre los verdaderos problemas. Ha sido oportuna la muerte de Abimael Guzmán, porque nos está permitiendo hablar de este tema cuando son otros los problemas. Y cuando uno revisa si esto es de interés o no es de interés público,
pues le interesa a todos los mayores de 40 años, pero a los jóvenes les importa un comino. Y el gobierno no está haciendo absolutamente nada para sensibilizar a esa juventud que ve románticamente a Abimael Guzmán. Por lo tanto, yo sí creo que esto va a servir para fortalecer políticamente. No van a llegar a la violencia maoísta, ¿no? Polpotiana, el Mer Rouge, ¿no? Sendero Luminoso, no. Pero sí les va a servir para consolidar posiciones sobre la base de hechos consumados. Nadie ha movido a Maraví, nadie ha movido a Bellido, nadie ha metido preso a Cerrón, nadie cuestiona a Bermejo y nadie dice que el presidente es culpable por todo lo que estamos señalando, ¿no? Por lo tanto, estamos en presencia de un gobierno que se consolida sobre la base de la experiencia política y de la ineptitud de una representación parlamentaria que todavía no encuentra su rumbo. Bien. Juan, interesante los puntos expresados en tu reflexión. Yo quiero ahora conversar un poco sobre la responsabilidad gubernamental. Tú has adelantado ya algunas cosas al respecto, pero sí, este es un problema que ha generado una suerte de expectativa en torno a qué va a suceder con el cadáver, ¿no? Hay uno dice que se va a hacer un monumento, y eso hay que evitarlo, etcétera, aunque como ya dijo bien Elena Iparraguirre, la esposa del genocida, ha dicho que por más que destruyan el cuerpo, el cadáver, lo fulminen, lo pulvericen, las ideas de Gonzalo, de Abimael, ya están presentes en la sociedad, han llegado al corazón y a la mente de mucha gente, y entonces eso es lo fundamental. Creo que un pensamiento fundamentalista, y eso yo creo que hay que aquí subrayar este aspecto, no queda absorto, no se desarma ante la muerte física del líder, porque mira tú, finalmente en sus visiones más esotéricas, la muerte es un factor inevitable, eso no lo podían culminar. El problema está si la muerte cohesiona o no a este grupo, y parecería que sí. Yo sí creo que el grupo que ha logrado sobrevivir durante estos 19 años, luego de la caída de Guzmán, y que está presente y que en alguna medida logra promover a Castillo, hace alianza con Perú Libre de Cerrón y lo pone en la presidencia de la República, y que tiene una estrategia además de larguísimo plazo, está ahí presente. Pero la pregunta es, ¿qué hace el gobierno? Yo quería preguntarte a ti, Víctor Andrés, ¿cuál es el comportamiento que tiene el gobierno? ¿Qué cosa debería hacer? ¿Y cuál el comportamiento de las fuerzas de la oposición, especialmente del Parlamento? ¿Cómo resolver este impasse en torno al destino del cadáver de Abimael Guzmán? Víctor Andrés. A ver, yo creo que ha sido muy interesante lo que han dicho ustedes dos respecto a las ideas, al pensamiento, Gonzalo, y a la actitud del Congreso, que lo mencionó Juan. Evidentemente, el Congreso no está para exhortar, está para censurar, interpelar, está para dictar leyes. O sea, la función del Congreso no es exhortar, es una función de representación, de fiscalización y legislativa. No es función de exhortar. O sea, el Congreso genera vinculación sus decisiones, y la exhortación no genera nada. Es un saludo a la bandera. Entonces yo sí creo que el Congreso ha debido sacar una ley. Además, en el caso de Abimael se sabía que estaba mal. Cuando ha entrado Castillo y han dicho, señores, vamos a eliminar la base naval, no se trasladó a Abimael, se trasladó a Montesinos. ¿Por qué no se trasladó a Abimael? Porque ya estaba enfermo. Sabían que ellos se iban a morir. Y por tanto dijo, hay que esperar que se muera, y se acabó. Ya no hay nada que sacar. Ya salió Montesinos y Abimael, que eran los presos más problemáticos o más llamativos o de mayor influencia o de mayor, digamos, noticia. Bueno, ya se fue uno, y el otro, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no lo trasladaron juntos? Porque no podían trasladarlo enfermo, no podían trasladarlo en una camilla. Además, el tópico en la Marina, en la base naval, está al lado. El tópico en Piedras Gordas está pues lejísimos.
Entonces, yo creo que ellos ya sabían y no se han preparado. No se han preparado ni el gobierno ni el Congreso, porque eso se sabía, se había dicho inclusive que estaba mal, no se dijo que estaba agónico, me dicen que ya estaba agónico, pero en todo caso estaba muy mal. Para no trasladarlo debe estar muy mal. Y nadie se adelantó a los hechos. Y cuando se produce el fallecimiento, que yo insisto que vivió mucho, porque estuvo bien cuidado, y entonces se echan a nadie quiere cargar con el muerto. Hay un viejo refrán que dice, cuando el muerto encuentra quien lo cargue, se vuelve más pesado. Y parecería que se ha vuelto más pesado. Nadie lo quiere cargar. Y se vuelve más pesado para evitar que lo carguen. Nadie lo quiere cargar. Y entonces me da la impresión de que aquí lavada de manos general y recién la fiscal se ha visto obligada ella, después de 3, 4, 5 días, a mandar un proyecto que ojalá se apruebe el día jueves que hay pleno, ¿no? Y el Congreso exhorta. Nadie se ha atrevido a simplemente una pequeña norma, una ley que cambia un punto, una coma y pone una palabra y se acabó. Y se permite que el gobierno actúe. Pero además, el gobierno ha podido sacar un decreto de urgencia. Me dicen que el decreto de urgencia es sobre temas económicos. Bueno, pues ahí en el decreto de urgencia colocas tú una partida de dinero para que se hagan las incineraciones, porque incinerar cuesta y nadie quiere pagarlo probablemente. Bueno, pues se colocan esas cantidades, esas partidas, o un decreto supremo, en todo caso, que sería más real. No me digan que el decreto supremo no se puede ordenar una incineración. Esa es la vía, el decreto supremo. De acuerdo. Esa es la vía. Y no la han hecho. Se mueren de miedo, porque temen que algún senderista pueda atentar contra el ministro que firme el decreto supremo. Por eso, se mueren de miedo. Hay que recordar que hay un comandante, un coronel que fue asesinado, que fue uno de los que capturó a Abimael. Estos senderos siempre han sido un movimiento cobarde. Tiraban la bomba y se escondían. Siempre ha sido un movimiento cobarde. Siempre ha sido un movimiento clandestino, oculto. No daban la cara. No era la guerrilla del año 65 con Lobatón, o con De la Puente, Uceda, o con Javier Heró, que tanto se lo han celebrado últimamente, que daban la cara. O Hugo Blanco, estos no dan la cara, nunca han dado la cara. Ni cuando atacaban, ni cuando se identificaban como senderos. Siempre han buscado el ocultamiento, el ropaje, ¿no? La clandestinidad, la medianoche. Bueno, entonces esta gente lo que ha hecho es eso. Es no dar la cara. Y el gobierno se ha lavado las manos. Porque saben que el ministro que firma el decreto supremo puede ser atacado, o ninguneado, perseguido, acusado por algún remanente de Sendero Luminoso. Esa es la verdad. Son cobardes. Nadie se ha atrevido a cargar el muerto. Y ahora el muerto sigue allí, dando vueltas. Y eso es inaceptable. Ahora bien, en el caso de este engendro humano que es Abimael, yo insisto, con él muere todo. Con él ya murió. Hay que recordar que ha capturado a Abimael, desapareció el terrorismo en el Perú. Algo quedó por allí, pero no hubo nada más, no hubo atentados. Hay que ver las fechas y las estadísticas de los ataques terroristas a partir del año 93. Desaparecieron prácticamente después de la captura del año anterior de Abimael. Casi no hay. No derribaron torres, no atentaron contra autoridades. O sea, era un movimiento con pies de barros, eso es evidente, y se cayó solo. Entonces, con todo eso, evidentemente, yo creo difícil que pueda sobrevivir. Y sería interesante que Ángel, que es más experto que nosotros en esto, nos pueda contar un poco cuáles son las ideas del presidente Gonzalo, porque no estoy seguro que nadie las conozca. Y estoy seguro que sean difíciles de aplicar. O sea, lo que queda de Sendero, el recuerdo que queda de Sendero es las matanzas, es
lo sádico que era el movimiento, lo bárbaro que era el movimiento. Eso es lo que queda. Y dudo yo mucho que puedan esa idea cambiar. ¿A cambio de qué? O sea, es un ejército polpista, ¿no? Es un ejército del Kremlin rojo, ¿no? Ese es un poco lo que queda y lo que alguien sabe de eso. Y eso hoy día es antihistórico ya. Hoy día es la edad media de la política. Entonces yo no creo que pueda quedar mucho. Yo creo que esto va a desaparecer. Sí, insisto, hay gente que se ha reciclado, como el señor Maraví, que por no ser habido nunca fue capturado y que ahora lo niega todo. Ese tipo sí, vamos a encontrar. Y van a aplicar otro tipo de teorías, porque hoy día, ¿cuál es lo vigente? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. ¿Qué cosa es lo vigente? Porque hay que recordar que el comunismo, que no llegó nunca a ser comunismo, era camino, todos estaban en camino al comunismo, nadie llegó al comunismo en teoría, pero lo cierto es que, ¿qué sostuvo tanto tiempo la Unión Soviética? La riqueza de la Unión Soviética. La riqueza. Y hay que recordar que esa riqueza fue mal empleada. ¿Por qué en la guerra de las galaxias gana Estados Unidos a la Unión Soviética? Si la Unión Soviética se adelantó primero. Gagarin fue más importante que el resto de astronautas americanos que llegaron después. Gagarin fue el primero, Yuri Gagarin fue el primero. O sea, la Unión Soviética empezó ganando la guerra de las galaxias y la acabó perdiendo. ¿Por qué? Por la economía de mercado. Porque todos los inventos que hacían para llegar a la órbita, entre ellos el Internet, todos los inventos que fueron creados para ganar la carrera de la galaxia, luego se convertían en productos negociables en el mercado y ahí se recuperaba el dinero invertido. En la Unión Soviética eso no pasaba. Todos los inventos se quedaban en archivo, se quedaban en el gobierno, en el Estado, no se comercializaban, porque no había, el sistema no lo permitía. Y por eso es que a la Unión Soviética le costó mucho más la guerra de las galaxias de Estados Unidos. Estados Unidos sacó un provecho después, recuperó dinero de su inversión, la Unión Soviética no. Ergo, Estados Unidos ganó la guerra de las galaxias. Y finalmente, al perder la guerra de las galaxias, se desmorona el Imperio Soviético, siendo Rusia o la Unión Soviética mucho más rico que Estados Unidos en riquezas naturales en ese momento, inclusive el día de hoy. Ok. Bien, interesante. Esto es un tema para discutirlo, por supuesto, en profundidad. Decir que efectivamente la captura de Guzmán tuvo el efecto instantáneo de prácticamente acabar con la guerra, con la violencia, con los atentados terroristas, pero también recordar que en una conversación, en una coordinación con Montesinos, la cúpula de Sendero apareció ofreciendo un acuerdo de paz. Aquí no se suscribió como se hizo, por ejemplo, en Colombia, porque las fuerzas peruanas, el ejército peruano había derrotado y la Policía Nacional habían derrotado militarmente a Sendero y en consecuencia lo que hubo fue una rendición absoluta, una derrota. No hubo necesidad de ningún tipo de acuerdo. Pero lo importante es que el mensaje que él lanza a partir de ese momento es pasar a la lucha política usando los espacios democráticos. Y si le creemos a Guzmán, mira tú, 19 años después, tenemos a distintos pupilos suyos que están hoy día ocupando distintos puestos en el gobierno. Claro, el Sendero que viene por delante ya no va a usar la lucha armada. La línea cubana castrista también ha abandonado la lucha armada. Es imposible confrontar en el siglo XXI alguna fuerza irregular con las fuerzas armadas profesionales. Eso no es concebible, no es dable y no es propio de estos tiempos. Pero mira tú, el pensamiento, la idea, la presencia de estas fuerzas que van a ser expresión de los movimientos de protesta, yo sí creo que van a tener vigencia. Y vamos a ver cómo avanzan. Están en una lucha casi de cruzada por capturar el magisterio nacional. Han reconocido ya a un sindicato que es expresión de ellos, y ese sindicato se va a convertir en la base para inscribir un partido político magisterial popular, así se llama, que va a ser el partido inspirado por las ideas de Sendero Luminoso,
y por el llamado pensamiento Gonzalo, que es un conjunto de ideas míticas, fanáticas, pero que efectivamente en un país como el nuestro han tenido pues un efecto destructivo y han captado increíblemente a alguna gente, ¿no? Que inclusive estuvo dispuesta a ofrendar su vida en esta locura colectiva. Juan, yo quería preguntarte ya para terminar un poco más sobre la actitud del gobierno, qué cosa es lo que va a pasar, qué va a suceder. Concuerdo contigo que este es un aspecto de distracción en buena parte, le cae bien al gobierno porque lo desvía de otros asuntos, la opinión pública está pensando en cuál va a ser el destino del cuerpo ya inerte de Guzmán, y hay otros temas que van a pasar a segundo plano. Pero en el mismo asunto, ¿qué cosa quiere hacer? Además, pedirle al gobierno que haga un decreto supremo, que se esfuerce con un Castillo que ha simpatizado, en fin, estoy diciendo la mejor hipótesis, ¿eh? Que simpatiza, que ha visto como compañeros de ruta a los senderistas en su aventura, en su carrera sindical, que tuvo como punto culminante la huelga del año 2017, no me imagino a Castillo pues firmando las normas para destruir a Guzmán y afectando su memoria. Por eso es que han tomado la decisión pragmática de dejar que otros decidan, como decía muy bien Víctor, que otros carguen el muerto. ¿Cuál es tu opinión al respecto justamente? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo debe actuar el gobierno? No, sino cómo debe actuar las fuerzas democráticas para que esto, en fin, desenmascare, permita comprender y no sea una pasmación como ha sucedido con otros aspectos de la lucha contra esta gente que desde el 28 de julio está en el gobierno del país. Juan. Bueno, yo coincido con el interesante análisis de Vitocho, ¿no? Yo sí creo que a lo cual quisiera complementar lo siguiente. Yo creo que ese gobierno no le conviene enterrar rápidamente a Abimael Guzmán, pues simplemente se acabaría la fiesta. Lo mantiene allí, yo creo que hasta que la Fiscalía plantee su proyecto de ley, que ya lo presentó, y ese se apruebe en el Pleno, debe ser el día viernes. El fin de semana podrían estar enterrando a Abimael. Mientras tanto, ganó una semana de tiempo. Esto, creo yo, va a permitir que se consolide el gobierno. La figura de Abimael muerta es más importante que viva. Él ya era un muerto en vida, pero al morir adquiere otra connotación, ya la connotación mítica, ¿no? Un poco como el mío Cid, gana batallas después de muerto, Ajá, ¿no? importante. Eso es lo que va a pasar. Él, como preso, era un ser derrotado, ¿no? Como muerto, es una persona mitificable, que es el paso que va a llevar Sendero. Ya tiene, y aún más, la misma muerte en prisión lo convierte en un mártir, ¿no? Una cosa que va a permitir que se consolide el liderazgo, sobre todo ahora que el FENAFE, que has mencionado tú, que es el sindicato de profesores que ha adquirido connotación legal, yo creo que va a reemplazar al Movadef. No te olvides que el nombre del Movadef era Movimiento para la Amnistía y la Defensa de los Derechos Fundamentales. Entonces, ya no hay amnistía porque está muerto, ¿no? Y la gran mayoría de líderes está saliendo. Quedan muy pocos, los de cadena perpetua, nada más. Entonces, yo creo que Movadef... Está muy anciano ya, están decrépitos. Claro. Entonces, yo creo que va a migrar hacia el FENAFE y los tenemos en el poder. O sea, esa es una cuestión que hay que analizar. Al final, lo único que puede hacer que empiece un serio cuestionamiento de este gobierno es el aspecto económico institucional, en ese orden. Si la economía se deteriora y toda la parte de servicios públicos también decae, pues obviamente la popularidad de Castillo va a disminuir y eso sí le puede quitar cierto nivel de legitimidad que podría llevarlo a una situación muy difícil. Pero creo que hoy por hoy el gobierno tiene al frente un parlamento que le es funcional, no porque quiera, sino porque no sabe qué hacer. Y con una oposición así, desconcertada, novata, sin atinar absolutamente en nada, pues el gobierno va a estar muy cómodo. Yo creo que las posibilidades que siga creciendo unos puntos en las encuestas son amplias, más aún cuando ya los bonos se están repartiendo, los bonos que generan dependencia y que generan agradecimiento,
Así que vamos a tener a un gobierno que sobre la base de esto se va a consolidar en los próximos días. Bien, bueno, claro, este es un tema que vamos a tener que seguir analizando, profundizando, debatiendo. No es un asunto fácil, este es un tema que se ha manejado en sigilo. Yo simplemente quiero decir, ¿quién podía pensar que el año 92, después de la captura de Guzmán, 93, 94, cuando sus fuerzas fueron diezmadas, efectivamente, cuando se planteó una especie de rendición mediante la fórmula de un gobierno, de un acuerdo de paz, ¿quién podría pensar que esta gente, 19 años después, habría podido recuperarse, poner en jaque la hegemonía del SUTEP en el magisterio, hegemonizado por otro partido de izquierda, Patria Roja, pero partido que en fin ha tenido una representación parlamentaria y ha actuado en la vida política de este país, radical, pero digamos dentro del ordenamiento establecido. ¿Quién hubiera pensado que esta fuerza está ahí latente? Y peor aún, ¿cómo ha sido posible que en una coalición con los serronistas, que repito, creo que es el ala bolivariana, chavista, castrista, que tiene otras fuentes ideológicas y otra experiencia política, están ahí instalados con mucha fuerza? Y el hecho que Castillo inclusive les dé un tratamiento especial. No otra explicación hay para que se mantenga el ministro Maraví, que ha sido una suerte de jefe político del propio Castillo, y a pesar de todas las evidencias y a pesar de todo el desprestigio, prefiere estoicamente recibir esa andanada de críticas a deponerlo, a pedirle su renuncia, a pesar que la gente de Cerrón y Bellido le han dicho que lo haga. Mira tú. No, a pesar que el Congreso lo ha exhortado a que lo saque. Bueno, y el Congreso lo ha exhortado, y Cerrón también, ¿eh? Cerrón saludaba a Bellido y Bellido estaba porque salga. Bellido parece que están en una cosa más pragmática, ¿no? Ganando tiempo. Bueno, este es un tema que queda pues pendiente. Ha sido un gran programa. Yo los felicito a ambos por sus valiosos comentarios y les agradezco a todos ustedes, amigos, que nos están escuchando, y los invitamos para la próxima semana a seguir analizando este u otros aspectos importantísimos de nuestra realidad nacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias.